El salón equivocado. A que solo con el título ya da la sensación de que algo no va bien, ¿verdad? Pues esta es una historia que desafía nuestra idea de lo que es normal y, sobre todo, de lo que es posible. De repente, estaba rodeado de niños desconocidos. Esta es la frase de Pablo Morales, el protagonista. Pone los pelos de punta, ¿eh? Imaginen la situación, el desconcierto, una desorientación total. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué le pasó exactamente a Pablo Morales? Para intentar entenderlo vamos a reconstruir juntos, paso a paso, lo que ocurrió aquel día. Venga, pues vamos a meternos de lleno en la experiencia de Pablo. Empezamos por el principio, con lo que podríamos llamar la crónica de un desplazamiento. Nos vamos unos 10 años atrás en el tiempo. Pablo Morales era un chaval de primaria y la escena no puede ser más cotidiana. El recreo en su colegio. Un día como cualquier otro, o, bueno, eso es lo que parecía al principio. Y aquí es donde la normalidad salta por los aires. Lo más alucinante es lo rápido que ocurre todo. Pablo está en clase, sale al baño y en apenas 2 minutos, vuelve a su sitio y su mundo, tal y como lo conocía, ha desaparecido. Huye corriendo, confundido, y en cuanto suena el timbre de fin de recreo y vuelve a entrar, todo es normal otra vez. Vaya, el cambio duró solo unos instantes. Es que el contraste es brutal. O sea, pasamos de un aula familiar con sus amigos a la misma habitación, pero con las personas equivocadas. En lugar de sus amigos, hay niños extraños. En lugar de conversaciones normales, un idioma que no puede entender. Y en vez de estar haciendo sus tareas, todos le lanzan miradas fijas. La sensación debió de ser terrorífica. Y claro, lo primero que uno piensa es, me he equivocado de clase. Es lo más lógico. Pero no. Pablo salió, miró desde la puerta y confirmó que sin ninguna duda ese era su salón. El lugar físico era el correcto, pero la gente, la realidad que había dentro, era otra. Totalmente asustado y confundido, se fue a esconder cerca de los baños. Y aquí llega la clave de todo. Cuando la normalidad vuelve, sus amigos le preguntan, ¿por qué saliste corriendo? Esta pregunta lo cambia todo, porque demuestra que la experiencia fue solo suya. Para el resto del mundo no había pasado absolutamente nada raro. La historia de Pablo, la verdad es que deja a uno sin palabras. Entonces, ¿hay alguna forma de explicarla? Esto nos lleva a la segunda parte de nuestro análisis, la posible existencia de una brecha entre realidades. Bueno, pues una de las teorías que intenta explicar esto habla de una brecha entre realidades. Básicamente, se describe como un salto, como un pequeño viaje de ida y vuelta a un universo paralelo o, si se prefiere, a una versión alternativa de nuestro mundo. Y si lo pensamos, las características de este fenómeno es que clavan la historia de Pablo punto por punto. Se habla de una superposición momentánea, dos versiones del colegio existiendo a la vez, de consistencia física, el aula era la misma, no cambió, de una disrupción sensorial, lo que veía y oía fue reemplazado, y por último un regreso repentino, su realidad original volvió de golpe. Encaja a la perfección. A ver, esto de superposición momentánea suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Es un concepto abstracto. Pues hay una analogía buenísima para entenderlo mejor. Es como si, por un momento, estuviéramos cambiando el canal de realidad. La idea es muy sencilla pero muy potente. Pensemos en la realidad como si fuera un televisor. Normalmente solo vemos un canal, el nuestro, el de siempre. Pero ¿y si hay otras emisiones disponibles? Y así es como funcionaría. Paso 1. El programa normal. Pablo está en su sofá, que es el colegio, viendo el canal de su vida. Paso 2. Zas. La señal se interfiere. Por un instante se cuela otra frecuencia, otro canal, que muestra una versión diferente del mismo colegio. Y paso 3. La señal original regresa. La emisión de siempre vuelve justo con el timbre. ¿A que así se entiende mucho mejor? Claro, si seguimos con esta idea de la tele y los canales, llegamos a una última pregunta que, la verdad, da un poco que pensar. Nos lleva a plantearnos si existen lo que podríamos llamar puntos frágiles del mundo. O sea que no sería solo algo que le pasó a Pablo y ya está. La teoría va más allá y sugiere que podría haber lugares físicos concretos, como a lo mejor esa misma aula, donde el tejido de la realidad es más fino, por decirlo de alguna manera, más propenso a que estas cosas pasen. Y con esto cerramos el círculo, volviendo a la analogía de la tele. Si nuestra realidad es solo un canal, la experiencia de Pablo nos obliga a preguntarnos, ¿es nuestra señal la única que existe? ¿O simplemente estamos sintonizados en una frecuencia sin saber que hay infinitas otras emitiéndose a nuestro alrededor? Una idea que, desde luego, se queda flotando en el aire.